Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos un día más, tal y como somos, con nuestras imperfecciones. Y venimos, Señor, porque queremos oír de ti, Señor, oír tus enseñanzas. Queremos inclinar nuestro oído, nuestro corazón, para oír más de ti, Señor, de tus dichos, de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor, de tu testimonio. Porque eso enriquece nuestra vida y nos hace ser mejores, Padre. Bendice, Señor, este lugar, Dios mío, a cada persona en particular, y ministrales conforme a su necesidad. Al que tienes que darle un cachete, dáselo, Señor, y al que tienes que amarle, hablarle dulcemente, háblale, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Cuando hablamos de oír la voz de Dios, yo al principio me preguntaba, ¿y cómo habla Dios si Dios es espíritu y no tiene cuerdas vocales? Porque claro, cuando lees el Génesis dice que Dios hablaba con sus criaturas, en el sentido de que hablaba con Adán y Eva. Pero si Dios es espíritu y no tiene cuerdas vocales, ¿cómo hablaba? Entonces hay muchas, bueno, no muchas, hay varias interpretaciones. Unos dicen que Dios hablaba a Adán y a Eva con una voz audible desde el silencio, ellos escuchaban la voz de Dios. Otros dicen que hablaba una especie de telepáticamente, porque Dios puede hablar telepáticamente en el sentido de que Él te habla y tú oyes esa voz interna. De hecho, los locos tienen ese chip que andan oyendo y viendo cosas y los tratan de locos. Pero ¿quién sabe si esos están escuchando voces? Que oigo una voz que me dice, y sabemos de quiénes vienen esas voces que distorsionan la vida de un ser humano. Y hay muchas interrogantes, muchas incógnitas que están ahí. Pero te voy a decir una cosa, alguien dijo una vez, creo que fue un psiquiatra, dijo, si ves a alguien que ora a Dios, pues déjalo, está rezando. Pero si esa persona dice que Dios le habló, enciérrenlo, porque está loco. Pero la Biblia habla de que continuamente de que Dios habló al hombre de muchas formas y de muchas maneras. Y durante todo este mes vamos a estar intentando discernir o transmitir la forma en la que Dios habla. Hay muchas formas y cómo habló. Porque obviamente tenemos la Escritura que es fidedigna, que está escrita para el creyente de hoy. Y esa palabra fue escrita por hombres que dieron su vida por dar el testimonio de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Hombres que fueron capaces de dejar todos por transmitir lo que Jesús le dijo que dijeran. Estas cosas os he enseñado para que vosotros también las enseñéis. Entonces, estas personas entregaron su vida para transmitir el Evangelio. Quedó escrita y es el testimonio de Dios por medio de su palabra. Pero vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a empezar desde ahí, porque es interesante cómo ellos escucharon la voz de Dios en el principio de la creación. Entonces hay personas que creen que fue telepáticamente, que oían en su mente, oían la voz de Dios que les llamaba. Otros dicen que era una voz audible que decía, Adán, ¿dónde estás tú? O cuando le transmitió el mensaje y le dijo, mira, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se recuerda? Luego llegó la serpiente, con que Dios te ha dicho, ¿no? Como diciendo, no pasa nada, no le hagas caso, es un cuento. Y se repite a través de la historia esa misma situación. Unos van a escuchar la voz de Dios y a otros, los demonios, te van a decir, estás loco, no hagas caso, es un tema. Y eso es algo que tú tienes que ir discerniendo con el tiempo. Cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de la serpiente, que viene y yo sé que ustedes escuchan voces, todos ustedes escuchan voces. A mí hay veces que me llega mi esposa y me dice, ¿qué quieres? Digo, yo no te he llamado. Hoy me pareció oír que me llamaba, ¿no? Eso también le pasó a Samuel, creo que fue, ¿no? O sea, Dios le llamaba, él se levantaba, iba al profeta y le decía, ¿qué quieres? Y dice, no, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y volvía otra vez y la tercera vez. Y entonces cuando el profeta discernió que ya Dios le estaba hablando a Samuel, le dijo, cuando escuches la voz, di, heme aquí, habla que tu siervo oye, ¿no? O algo así. Entonces,
Hay un tiempo para cada cosa. Hay veces que no vas a discernir, no estás seguro. Los que somos responsables, muchas veces nos ha pasado que estamos en la comunidad y de repente oyes la voz del Espíritu que te dice, ese, y te das la vuelta y te quedas pensando, seré yo, será mi voz. Ven aquí, y luego resulta que la voz que te estaba guiando da en el clavo. Aquel se va a ir robando, aquel está fumando, porque te da discernimiento para que vayas echando afuera las tinieblas de en derredor tuyo. O incluso en tu propia vida personal hay cosas que son oscuras, que son ataduras, y que el Espíritu empieza a hablarte, a susurrarte para que empieces a luchar contra eso que te ata, pero tienes que aprender a discernir. También Dios ha puesto algo en nosotros que esa sí la tienes que entender, que se llama conciencia. ¿Conocen la conciencia o ya ni tienes conciencia? La conciencia está ahí, Dios te habla a través de ella, que algunos ya ni tienen, o sea, ya ni tienen, pero cuando Dios empieza a afinar, te da la conciencia para que te avisa, ¿no? Bien, dice Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que oyeron la voz de Jehová Dios, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Oyeron. Unos dicen que es audible y otros dicen que es. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces esa es la pregunta que yo te hago. ¿Era una voz audible o era una voz que le hablaba a ellos directamente y se conectaba? Ahora, lo que yo quiero decirte en esta mañana es que de la misma manera que Dios llamó a estos hombres, a Adán y a Eva, Dios te va a llamar a ti. Posiblemente no vas a escuchar la voz de Dios audiblemente, pero sí que en tu interior vas a escuchar esa voz interna que te llama, que te desafía, que te alienta a que salgas de las tinieblas a la luz. Eso es algo que lo vas a entender por ti mismo. No hay explicación para eso. Tú vas a sentir en tu interior que el predicador que está hablando está transmitiendo un mensaje, está transmitiendo unas ondas que van a producir algo en ti. Va a producir temor, va a producir miedo, va a producir fe. Como le hizo el Señor a Pedro cuando estaban en la barca, ellos estaban asustados, tenían miedo porque se había levantado una gran tempestad y las olas se metían dentro de la barca, y cuando vieron a un hombre que caminaba sobre las aguas, les parecía que era un fantasma, estaban llenos de miedo. Y entonces Pedro dice, si eres tú, Señor, di que vaya a ti. Y entonces Jesús da la palabra de fe y le dice, ven. Y él tuvo fe, tuvo valentía y salió de esa barca, porque cualquiera no sale de una barca, pues se hunde obviamente, pero él salió y anduvo sobre las aguas. Cuando se dio cuenta que era algo increíble, empezó a hundirse. Y sabes, es curioso porque eso les pasa mucho. Oyen la voz de Dios que les llama y cuando empiezan a caminar sobre las aguas de este mundo, de repente como que les falta la fe y empiezan a hundirse otra vez en el pecado, en la vida miserable que llevaban, y tienen que volver a clamar y decir, Señor, sálvame. Y lo curioso es que Dios siempre nos oye. Pero muchas veces nosotros no oímos a Dios. Y ahí resuena otra pregunta. ¿Oyes tú a Dios? Porque Dios te oye a ti, por eso oras, por eso vas a misa, por eso vas a la iglesia y Señor y rezas el Padre Nuestro, porque crees que Dios te está oyendo, pero la pregunta es si tú oyes a Dios cuando habla. Dios va a hablarte, hermano. Dios va a profundizar en tu interior y te va a hablar. Si produce fe, estarás dispuesta a salir de tu comodidad, de tu barca, como hay hombres y mujeres que han sido desafiados por la voz de Dios y salieron por el mundo, menospreciaron sus vidas
Predicaron el evangelio porque oyeron la voz de Jesús de Nazaret, que les dijo: id y predicad. Y testificaron. Fueron hombres que estuvieron visiblemente con él y transmitieron como testigos de Dios las verdades de Jesucristo. Cuando alguien comete un delito, ustedes saben que siempre buscan testigos. El testigo puede decir la verdad o puede mentir. ¿Cuántos dicen amén? Pero el testigo tiene voz y voto ahí. Yo le vi. Cuando te hacen esa rueda que dice: póngase de frente, póngase de perfil, y hay alguien por allá y dice: no, ese es. Yo le vi. Ese testigo es veraz. De la misma manera, los apóstoles fueron testigos veraces porque estuvieron allí con Jesús de Nazaret y testificaron. Dios te va a llamar a ti. La pregunta es: ¿cómo le vas a oír? ¿Audiblemente? ¿Espiritualmente, en tu interior? ¿Psicológicamente? ¿Cómo le vas a oír? Es una gran pregunta. ¿Cómo me va a hablar Dios? Señor, háblame. ¿Nunca has dicho eso? Háblame, Señor, que tu siervo oye. Entonces vamos a ir viendo a través de las predicaciones cómo Dios habló de muchas formas y de muchas maneras y cómo lo está haciendo hoy. ¿Cómo habla Dios hoy? ¿Cómo te habla a ti? Te va a hablar a través de las letras. Cuando hablo de las letras es cuando tú abres los evangelios y el testimonio de esos hombres, ¡bum!, te llega de tal manera que la palabra ya no es letra muerta, ya no es letra como si fuera un libro, sino que la palabra se abre y empieza a revelarte las verdades de Jesucristo y te alimenta. ¿Te ha pasado eso? Que cuando lees te alimenta tu alma y tu espíritu y tienes ganas de comer más. Bueno, ahí Dios te está hablando por medio de la palabra. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Ya irás viendo a medida que vayas creciendo. A medida que vayas creciendo. Porque, ¿sabe? A medida que vas creciendo son etapas, hermano. Cuando un bebé nace, quiere leche, quiere teta. ¿Sí o no? Cuando el niñito se va haciendo mayor, la madre sabe que ya no le puede seguir dando teta, tiene que darle papilla. El niño crece y le da papilla. Y cuando el niño va haciéndose más mayor, ¿qué le da? Pedacitos de carne. El problema es que muchos se quedan con la papilla porque no les gusta masticar. ¿Están entendiendo? Pero a medida que el niño crece, se le tiene que demandar que ya no se le puede estar dando papilla. Yo aquí me esfuerzo por alimentar a los más pequeñitos, pero va a llegar un momento en que el pastor no te puede alimentar con papilla, porque vais haciendo mayores y entonces vosotros tenéis que aprender a comer de la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Que hay personas que llevan 15 años y todavía te preguntan: pastor, ¿qué es la circuncisión? ¿O cómo me habla Dios? ¿Cómo con 15 años todavía te preguntas de creyente cómo te habla Dios? ¿Están entendiendo? Al principio sí, el pastor lo que hace es que deshuesa, como hace una mamá, va deshuesando la comida, la tritura y luego le da de comer al niño para que sea alimentado. El pastor intenta explicar, deshuesar, para que los más pequeñitos coman. Pero llega un momento en el que ya te haces mayor en el Señor y tienes que aprender a comer de Dios. Buscar, escudriñar, que Dios te hable, que te dé inteligencia, sabiduría, discernimiento, para que discierna y entonces te alimentes tú solo. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, aquí Hebreos, el escritor dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Cuando tú lees las escrituras te das cuenta de que es cierto. En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? ¿Por quién nos ha hablado el Señor? Por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando yo pensaba en esto, que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a través de los tiempos, los primeros que nombran son
los profetas. Y Dios habla a través de los profetas. Pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo habla Dios? ¿Se acuerdan de José, el esposo de María? Tuvo un gran problema ahí. Dios quería hacer la obra con María. Ella aceptó el desafío, hágase en mí conforme a tu palabra. Vino la sombra del Altísimo, quedó embarazada y entonces se preñó. Y cuando él vio que estaba preñada, su lógica le dice, no hombre, tú te has acostado con otra persona, a mí no me vengas con rollos de Dios. Pero Dios tuvo que hablarle por medio de sueños. Hay sueños que son sueños porque la mente, pues, el subconsciente, todo lo que haces durante el día te envía mensajes. Los drogadictos, cuando dejan de consumir droga, casi siempre dicen, ay, soñé que estaba fumando pasta, ay, soñé que tenía dinero en el bolsillo, ay, soñé, y se la pasan soñando. Digo, tranquilo hermano, esos son los 8 primeros meses, luego se te quita, tranquilo. Porque están obsesionados con eso, entonces el subconsciente guarda todo y cuando están relajados, el subconsciente le envía esa información del ajetreo que tienen durante el día. Pero cuando estás reposado en el Señor, Dios te habla a través de los sueños. Yo hace mucho que no sueño. El otro día me pasó algo que mi esposa se sobresaltó y empezó a orar por mí porque resulta que fue extraño ese sueño. Estaba en la cama y de repente siento que me tocan la espalda así. Y yo sentía como un vacío hacia allá. Un vacío hacia allá. Me tocaba la espalda y ¡ah! Claro, mi esposa se despertó obviamente. ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada, es un sueño. Entonces ella se puso a orar. ¿Quién sabe si es una cosa del subconsciente o Dios puede que me esté hablando diciendo, para allá hay un vacío, pero por acá es lo que te debes de preocupar, la familia, los hijos, el ministerio, el Señor. ¿Quién sabe? ¿A cuánto le da miedo sacar la patita de la cama? ¿Hay algún miedica por aquí? Sí, yo sé que hay. No vengan con rollo, no se hagan los duros y las duras. Pero hay algunos que sacan la patita y se la meten para adentro por las dudas. Porque hay temores. Ya lo experimentará. Ahora que lo sabe, lo experimentará. Bien, Dios habla audiblemente también a través de sonido. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No todos lo oyeron. Lo oyeron algunos. Otros oyeron un ruido, oyeron, pues, no sé, un trueno, un mover. Yo he tenido sueños como ese. Yo recuerdo una vez en la primera fase que en la primera fase estaba ya acostado y entonces eran como las 2:30 y yo estaba en un sueño profundo del cansancio y entonces siento como ¿han visto cuando salen las aguas así? ¡Oh! Cuando viene un guánuco de eso que se oyen las piedras, oí como un ruido así. Y entonces cuando oigo el ruido que eran como el estruendo de muchas aguas, como que una cuestión, como una nube se abre y veo unas puertas grandes. Y entonces me despierto. Y cuando me despierto, me veo a los hermanos que venían de la recogida de La Vega y que habían entrado allí a la casa pues haciendo ruido. Entonces uno se queda pensando y dice, chuta, ¿esto qué es, no? Uno no entiende. ¿Por qué un ruido externo hace que yo vea un ruido interno en sueño? ¿Querrá Dios mostrarme algo? Pero ese sueño se quedó grabado en mí, ese y muchos otros que tengo. Y Dios me estaba mostrando algo, estoy seguro. ¿Qué quería decirme con eso? De que hay algo que es cierto. Entonces Dios nos habla a través de sonido, como dije antes, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. A través de la palabra escrita y a través de sus profetas. La pregunta que debes de hacerte es, ¿cómo me habla Dios a mí? ¿De qué forma? Tú tienes que ir discerniendo los sueños, tienes que ir discerniendo lo que lees, tienes que ir discerniendo la palabra profética, tienes que ir discerniendo, como dije antes, la voz audible, ¿verdad? Como les pasa a los locos saben que oyen. ¿Tú no has visto que ellos dicen, oigo voces que me dicen, mátate?
¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Qué voces son esas? No, está loco. Sus pensamientos, hay un químico ahí que le dice mátate. No, amigo. Eso lo podrán discernir naturalmente, pero espiritualmente sabemos que esas voces proceden del enemigo. Mensajeros de Satanás que abofetean al ser humano y lo destruyen, lo degradan y lo matan. Porque él solo viene a robar, matar y a destruir. Cuando alguien dice que oye voces, está loco. Y cuando un creyente dice que oye la voz de Dios, le tratan de loco igualmente. Por eso digo que tienes que aprender a discernir, a separar. Y las voces se escuchan continuamente. Nunca has estado tan tranquilo y de repente te viene una voz y te dice, Puma. ¿Te ha pasado? Miente. A mí me pasó una vez algo que me dio mucho que pensar. Y digo, tengo que controlar esto también. Porque son pensamientos que se implantan ahí por algún motivo. Por algo nos seduce internamente que nos lleva a hacer cosas que no convienen. Resulta que estábamos en la piscina arriba en Catemito y había un niño así en el borde. Y entonces yo oí una vocecita que me decía, ¡empújalo! Y yo y lo empujé. ¿Cómo disfracé esa vocecita? Es una broma. Todos hemos hecho ese tipo de broma. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo curioso es que, ¿por qué esa bromita, esa vocecita me llevaba a empujar a ese joven a la piscina? Hay muchos que oyen esas vocecitas y de la misma forma que empujan a un niño a la piscina, los empujan hacia el abismo. Se te ocurre de repente hacer cualquier historia y entonces tú involucras a otros por las vocecitas que oyes. Tengo ganas de fumar, tengo ganas de robar, tengo ganas de fornicar, esas vocecitas. De hecho, en los dibujos animados siempre ponen un ángel y un demonio. ¿Lo han visto? Es una realidad interpretada por monitos. Unos dicen que sí, unos dicen que no. Bueno, yo tengo mi propia opinión y que es cierto. Cuidado con las voces que oímos. Marcos capítulo 12, versículo 24. Dice así. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, escucha bien, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, y aquí viene lo interesante, Jesús mismo declara y dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Aquí esto es muy interesante. Ellos tenían el testimonio de Dios por medio de ¿qué? De las Escrituras, por medio del libro. ¿No habéis leído en el libro de Moisés? Claro, los judíos no tienen la Biblia, los judíos tienen el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, el Antiguo Testamento. Entonces Jesús les dice, ¿no habéis leído? Eso significa que Dios a través de la Escritura nos da testimonio. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? ¿Se recuerdan eso? ¿Qué está testificando Jesucristo ahí? Está testificando lo que había escrito en el libro de Génesis, creo que es, ¿no? Cómo Dios habla a través de la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Entonces Jesús testifica que Dios habla a través de una zarza. Es decir, Dios utiliza algo para que su voz hable a su siervo. No se le manifestó allí corporalmente, podía haberlo hecho, como hay transfiguraciones de los ángeles que se hacen hombres y se presentan a los hombres, pero sí que habla a través de una zarza. Y se oyó una voz que decía, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Como diciendo, mira, para venir aquí tienes que santificarte, quita eso que está manchado.
Ahora, vemos cómo Dios habla a través de una zarza, como también Dios habló a través de una burra. ¿Se acuerdan con Balaam? Que el hombre iba hacia una misión que no era de Dios y el burro le tiene que hablar. Cuando hablas estas cosas es como de loco. ¿Cuántos dicen amén? Los burros no hablan, dicen algunos. Oye, pues los loros repiten letras. ¿Me están entendiendo? O sea, Dios si quiere usar un burro, usa un burro, y si quiere usar una zarza ardiendo, pues va a usar una zarza ardiendo. Y uno podría decir, bueno, pues Dios está usando a un burro. Ahora, quiero que entiendas que Dios va a usar algo para hablarte. No sé qué, si en sueños, si por medio de su palabra, si por medio de... Yo he escuchado testimonios de jóvenes que dicen, Dios me habló a través de esta situación. Dios me hizo pasar por crisis y ahora entiendo. Dios me llamó a través del dolor y a través de la aflicción y ahora entiendo. Dios me habló a través de... Y eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿No habéis leído en las Escrituras cómo le habló Dios en la zarza diciendo? Y entonces Jesús mismo testifica a los hombres de que Dios habló a través de una zarza para decirles que Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivo. Y luego te voy a leer algo impresionante al final, cuando vaya a terminar, para que veas que Dios va a hablar a personas en este lugar porque tiene un propósito para ellos. Tú tienes la capacidad de resistir, como decía Hebreo, no resistáis a la voz de Dios como en el día de la tentación donde me tentaron vuestros padres. Y de eso hablaremos otro día, pero entonces dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo Dios le habló a través de la zarza, diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, si Dios habla a través de cosas, yo sé que va a llegar un momento en donde tú vas a discernir que Dios te va a hablar a través de situaciones. Bueno, los que me conocen ya saben mi testimonio acerca de cómo Dios me habló cuando yo me había separado de Él. Y esta es la segunda vez que estoy en Remar. La primera estuve 8 meses y yo me fui bien. De hecho me puse a trabajar, mi familia estaba restaurada, yo fui a testificar. Yo creo que Dios hizo el propósito ahí porque fui a mi casa, le testifiqué a mi familia, mi mamá me creyó, de hecho está convertida. Y mis amigos, bueno, me agarraron para el chuleteo porque el canuto, allí no se usa canuto, se llama religioso, o cura, o lavado de cerebro, qué sé yo. Ellos sí se burlaron, pero mi familia no. Y resulta que cuando yo recaí, estuve 8 meses bien, por 1 año casi trabajando, tenía mi plata, me daba la familia, me quedaba con un saldito para mi gasto, pero yo volví a recaer. Y resulta que cuando yo iba con el síndrome de abstinencia a comprar una papelina para quitarme la angustia de la droga, resulta que estaban unos jóvenes cantando, eran jóvenes cantando en la plaza y cantaban una canción, siempre me acordaré. Y la frase aquella decía, si en mis manos te llevo clavado, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti? Oye, ese cántico, hermano, fue como una flecha lanzada al aire. ¡Zum! Era como una saeta. Y eran palabras, pero la palabra voló así. La voz de Dios hizo como una flecha así. ¡Zah! Y se me clavó en mi corazón y me dolió tanto. Sentí el llamado, sentí de tal forma que Dios me estaba volviendo a decir, no sigas por ese camino, que me produjo un... Bueno, yo seguí en la volada y seguí volado. Pero eso fue un toque, un llamado de Dios. ¿Hay alguien aquí que haya sentido eso alguna vez? Que se apartó y de repente por allá había un evangelista hablando, ¡vuelve, vuelve! Y tú allí, y sabes que es Dios que te está llamando. ¿Te ha pasado? Levanta tu mano, testifica, ¿ves? Entonces no es paja lo que estoy hablando. Y Dios siempre te va a llamar de una forma u otra. A través de una zarza, a través de un evangelista, a través de un cántico, a través de la televisión, porque de repente hay un tipo ahí hablando y pones el canal y sale un predicador, qué sé yo.
Dios va a usar una zarza, lo que sea, para hablarte. Si endureces tu corazón, estás perdido. Pero si oís hoy su voz, vuélvete de tu mal camino. Primera de Crónicas 28:1. Este es interesante, quiero que prestes atención. Dice así: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Qué importante es que, yo te digo algo, va a llegar un día donde vas a tener que reunir a los principales. En el caso de David, él reunió a todos los principales de su reino, familiares, como dice ahí, jefes de tribus, de divisiones, qué sé yo. Pero va a llegar un momento en donde tú vas a tener que reunir a una serie de personas, llámese hijos, llámese padres, tíos, primos, qué sé yo, amigos, y vas a tener que hacer esto. Y sigue diciendo la escritura: y levantándose el rey David, ¿sí?, tomó autoridad sobre el grupo que estaba allí, y puesto en pie dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Y esto es interesante: yo tenía el propósito de edificar una casa, en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había yo preparado todo para edificar. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido el propósito de edificar algo? ¿Cuál es el sueño de la familia chilena? Edificar su casa, edificar su trabajo, su auto, sus mejoras. Pero fíjate que aquí lo curioso es que no es lo que tú quieras hacer. Tú puedes tener muy buenos deseos. David tenía un buen deseo. Yo quiero edificar casa a Jehová, donde pueda reposar el arca de Dios, el testimonio. Entonces yo cuando leía esto me veía reflejado, porque cuando yo conocí al Señor yo quería edificar muchas cosas. Quería edificar familia, quería edificar casa, quería edificar lo que cualquier persona común y corriente quiere. Eso es lo que él quería, versículo 2. Pero en el versículo 3 dice: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Qué te parece eso? Cuando yo lo leía, se me tumbaron todos los argumentos que yo tenía de decir, bueno, yo quiero una familia, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Tú no vas a edificar casa. Ha sido un desastre. Ahora, lo que quiero decirte con esto es que a veces Dios, los sueños o los propósitos que nosotros tengamos van a ser quitados para hacerlo en el Señor. No sé si me están entendiendo. Entonces le dice: tú no me vas a edificar casa porque tus manos están manchadas de sangre. Y fíjate que es curioso que hay personas que se empeñan en querer tener ese propósito de edificar casa y nunca les sale. Oyen la voz de Dios que les dice: ahora eres siervo mío, vas a hacer lo que yo te diga. Y ellos dicen: no, yo quiero mi casa, mi hijo, y empiezan a edificar sus propósitos. Y nunca lo consiguen, porque has tenido una vida problemática, has derramado sangre, has mentido, has robado. Pero quiero que pienses esto: no es que no vayas a edificar casa, sino que no vas a edificar casa en tu propósito, sino en el propósito de Dios. Yo esto lo entiendo perfectamente. Yo muchas veces dije: yo quiero mi esposa, quiero mis hijos, pero dejaba a Dios a un lado, porque eran mis propósitos. Pero Él me dijo: no vas a edificar tu casa en tu propósito, sino en mi propósito. Y yo me di cuenta que tengo lo mismo
en el propósito de Dios y no en mi propósito. Es decir, yo ahora tengo esposa, tengo hijos, tengo ministerio, tengo casa, tengo auto, y aunque nada es mío, sino que disfrutamos lo que Dios nos da, ahora lo entiendo. Porque la primera vez que yo me fui del ministerio para buscar mis propósitos, resulta que fue un desastre. Fue un desastre. Y yo sé que aquí hay muchos que lo han intentado y fueron un desastre. Por eso yo te digo que a veces vas a tener que escuchar el no de tus propósitos. Si Dios te dice, no quiero que edifiques casa, no lo hagas. Hazlo en el Señor. Porque puede ser grande la ruina. Ahora, también tenemos la obligación de transmitir lo que Dios nos ha dicho a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, los que Dios nos ha dicho que digamos. Yo tuve que dejar mi propósito, reunir a mi familia y decirle, mire, ya no puedo volver atrás, ya el Señor me ha llamado y me ha dicho, ve y anuncia el Evangelio. Porque eso es lo que debe de hacer un siervo de Dios, eso es lo que debe de hacer alguien que ha sido llamado por Dios, anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. Amén. Y entonces lo que quiero decirte es que va a llegar un momento en que vas a tener que decir no a tus propósitos, reunir a la familia, a los amigos y decirle, no, ya no puedo hacer mis propósitos. Un día te va a aparecer un amigo y te va a decir, hombre, Juanito, ¿cuándo te vas a venir para el barrio? Le vas a decir, no, no puedo. Dios me ha dicho que ya no son mis propósitos, sino sus propósitos. Ahora anuncio el Evangelio. Te van a mirar así, medio re feo, y te van a decir, te lavaron el cerebro. Pero es lo que hizo David, hermano. David tenía un propósito, edificar casa, y le dijo Dios, no vas a edificar casa, reúna a los familiares y dile que tú no lo vas a hacer, que tú tienes otro propósito. Hay personas que no saben renunciar a sus ideales. Mira, cuando una mujer tiene hijos, y eso lo saben bien ellas, tienen que renunciar a su propia vida privada. Porque tienen que sacrificarse por sus hijos, levantarse de madrugada, preparar el biberón, ir a trabajar, atender al niño. Ya dejan de buscar su vida personal por atender a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres saben eso, ¿no? Lo saben. Y ahí maduran y crecen y se hacen mujeres. Pero ¿qué piensas de una mujer que ve a su hijo, no está ni ahí, no le limpia los mocos? Dices tú, esa mujer es una desvergonzada, no tiene amor por sus hijos, ¿cierto? Cuando uno ama al Señor es de la misma forma, uno ya entiende que ya tiene que darse por el Señor. No puede, se da por el Señor, porque ha sido llamado. Y en ese sacrificio que nos demanda el Señor, es ahí donde maduramos, donde crecemos, donde nos hacemos fuertes, donde nos hacemos hombres y mujeres de Dios. Pero tenemos que aprender a renunciar. Entonces vas a tener que llegar a la familia y decirle, mire, yo tengo que renunciar a mis propósitos, a mi vida privada, porque Dios me ha llamado a otro propósito, a construir su casa, no la mía. No sé si me entendieron. A construir el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Quién? Ustedes son templo de Dios. Como dijo José Miguel, dejo a mis hijos aquí con mucha pena porque Dios me ha dicho que vaya a Perú a restaurar templos de Dios. Y para él tiene que ser un dolor renunciar a su propia vida privada. Y eso es una lucha porque luego los hijos, la familia y todo ¿qué van a pensar de él? Como le dijeron a mi esposa, dejas a tu padre aquí en España y te vas a cuidar personas al otro lado del mundo. Eso duele, hermano. Eso duele. Dejas a tu padre aquí enfermo y te vas a cuidar enfermos a otro país del mundo que ni conoces. Pero nosotros sabemos a quién hemos oído. Y es doloroso. Yo creo que todos los ánimos de David se le fueron al piso, ¿no? Voy a construirle un templo a Jehová y allí vamos a poner el arca. No, tú no vas a hacer nada. Tú no me vas a construir templos en tu propósito, sino vas a construir templos en mi propósito. Y le traspasó la carga a su hijo Salomón. ¿Se acuerdan de eso?
Bien, Juan capítulo 10, versículo 1. Recuerda eso, algún día tendrás que reunir a tu gente y decirle, miren, he renunciado a mis propósitos, a mis dividendos, a mi casa, y ahora soy siervo de Jehová. Y te tratarán de loco, y te dirán, ¿y cómo haces eso? Y le tendrás que decir, mira, pues he escuchado la voz de Dios que así me dijo. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dios te va a llamar por tu nombre. Te va a llamar. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Yo te hago una pregunta, ¿cómo quieres llegar a Dios? ¿Por la puerta o por la ventana? ¿Por la puerta o por la ventana? Quieres ir por la puerta, ¿no? Porque si vas por la ventana, ese es un ladrón y un salteador. ¿Quién dijo yo soy la puerta? El que por mí entrare será salvo. Esa definición de sí mismo, Jesús no es una puerta, a ver si me entiende, está hablando simbológicamente, ¿no? No es una puerta, pero Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pasto. No puedes ir a Dios por otros lados, por Santa Rita, por la Virgen de Lourdes. Esas son ventanas, hermano. Yo soy la puerta, tenemos que entrar por Él. Él te va a llamar por tu nombre. Si aprendes a escuchar, le seguirás. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz? Miren, hay un momento en la vida del hombre donde Dios le llama. ¿Cuántos pueden testificar sobre eso? ¿Hay alguien ahí que puede decir? ¿Sabes? Dios te llamó y tú oíste su voz. Por eso le sigues. Pero curiosamente también vas a escuchar voces que también te van a llamar. Una de ellas fue cuando Eva estaba hablando con la serpiente y le dijo, no, con que Dios te ha dicho, no. Y ella oyó la voz de la serpiente y entonces tiró su mano, alcanzó el fruto y lo comió y entró en desobediencia. ¿Se acuerdan? Miren, los que hemos escuchado la voz de Dios y somos ovejas de Dios, ya no escuchamos a los extraños. Ya no pueden venir y decirme, vente a esta nueva religión, vete a Mahatma Gandhi, vete a la religión. Ya no me llaman las religiones. Ya no me llaman los amigos. Ya mis amigos no me llaman, ¿sabían? No me llaman y yo oigo su voz y le sigo, porque aquí hay gente que recibe una llamada de su polola y oyen su voz y le siguen. Aquí hay hombres y mujeres que oyen la voz de sus padres y le siguen. Aquí hay hombres y mujeres que oyen la voz de sus amigos del barrio y le siguen. Eres de los que saltan por la ventana. Yo ya no sigo a extraños. Yo sigo a la voz del buen pastor. Y dice la Escritura que más al extraño no seguirán. Yo oigo continuamente voz. A mí me han ofrecido trabajo para trabajar fuera. Oye, hermano, te ofrecemos esto. Es una voz que te seduce, pero oigo la voz del pastor que me llama. No sé si me están entendiendo. Yo oigo muchas voces de amigos, de familia, pero oigo la voz del pastor y yo a quién tengo que seguir. ¿A quién tienes que seguir, hermano?
¿La voz de los extraños o la voz del buen pastor que te llama? Porque te llama para llevarte por verdes pastos, hermano. Yo recuerdo una vez que un chaval oyó la voz de un amigo y se fue detrás del amigo. ¿Sabes qué pastos está comiendo él? Pastos secos, amargura, frialdad, cárcel, miedo, temores, desnutrición. Ese es el pasto que come. Pero cuando oí la voz del buen pastor, amor, felicidad, templanza, pastos verdes, hermano, familia. ¿Me están entendiendo? Ya no quiero pastos secos porque yo discierno la voz de mi pastor y yo le sigo. Ya no oigo la voz de los extraños y vendrán a decirte, sígueme. Y tú tendrás la autoridad y el gobierno de tu corazón para saber qué voz oyes. Si sigues escuchando a los extraños, eres de los que saltan por la ventana. Tienes que oír la voz del pastor que te guiará por verdes pastos. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Aunque pases por valle de sombras, no temerás mal alguno. Y así. Yo no me los entero, pero Pablo sí. El Salmo 23. ¿Qué voces oyes, hermano? Por eso te pregunto, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas con otros pensamientos de decir, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo sé. Ese yo es muy peligroso. No es lo que yo crea o lo que yo piense, es lo que él cree y lo que él piensa. Y termino con Juan capítulo 5, versículo 24. Y dice así. Este es muy interesante. A mí me produce fe este pasaje. Me produce esperanza. Porque yo he depositado mi esperanza y mi confianza en Dios, en su palabra. Yo he depositado mi confianza en Dios. He depositado mi esperanza en Él. Y dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye, no el que tiene oreja, sino el que oye, y cree al que me envió, ese tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, y cuando Jesús dice eso es que está afirmando. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Yo estoy vivo por la gracia de Dios. Yo era un muerto, hermano, un muerto. Antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero la hora viene que los muertos oirán la voz y vivirán. ¿Cuántos están vivos hoy? Yo estoy vivo por la gracia de Dios y hay aquí una bola, no sé cómo llamarlo, es como un aire aquí dentro que te llena de gozo, de alegría, de fe, de esperanza, porque he oído la voz del buen pastor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, le dijo. De los que estén muertos vivirán. Aquí está hablando de personas que están muertas en delitos y pecados, y cuando oyen la voz del buen pastor, los saca de las tinieblas a la luz para que vivan. Pero aquí hay otro propósito para los que tienen miedo a la muerte, los que tienen miedo a morir. Dios da esta promesa. No os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros, porque todos vamos a morir, ¿cuántos dicen amén? Amén. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse, pero todos nos vamos a morir. Dice que todos los que están en los sepulcros, ¿qué oirán? Oirán su voz. A la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que juntamente hayamos quedado seremos arrebatados al aire para recibir al Dios de la gloria. Imagínense lo que dice el apóstol.
Eso no lo tienen los incrédulos, hermano. Los que están muertos en sus delitos y pecados no podrán oír la voz de Dios, pero los que han oído la voz de Dios en vida, los que renacen para una esperanza viva de entre los muertos, y ellos oyen su voz y no oyen la voz de los extraños para seguir en sus disoluciones y en sus ultrajes y en sus porquerías, dice que ellos siguen al buen pastor. Y cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, a los que han muerto en Jesucristo, dice que Él a la final trompeta los llamará, y el mar entregará a los muertos y los sepulcros se levantarán. Y los que oigan la voz de Dios se levantarán para vida eterna, y los que no, como dice la Escritura, condenación eterna. Como dice la Escritura, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. De cierto os digo, Dios le ha dado toda la autoridad a Jesucristo para aquellos que oigan su voz salgan a resurrección de vida. Yo sé que aquí hay personas muertas en sus propios delitos y en sus propios pecados. Cuando hablamos de delitos y pecados es que has transgredido toda la ley de Dios. Cuando tú caminas por el sistema y transgrede cualquier ley, enseguida te llega Carabineros y te ponen una infracción. ¿Tú crees que la ley de Dios te la vas a pasar por alto? No. Por eso Dios te llama. Dios te llama. Aprende a oír su voz. No tengas temor. Ten fe. Sal de las tinieblas a la luz. Porque para eso vino la luz, para sacarnos de las tinieblas. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Vamos. Posiblemente aquí haya alguien que ha oído la voz. Quizás no discierna cómo es eso. No sabes si son tus pensamientos. No sabes si es tu conciencia. No sabes. Pero si has sentido algo en tu pecho, en tu corazón, que te ha producido temor, es Dios que te está hablando. Cuando Dios le habló a Adán, le dijo, tuve miedo y me escondí. Así que es algo normal sentir ese temor, ese no querer salir de en medio de. Pero sabes, sal. Sal, porque Dios quiere hablarte. Dios quiere traer vida y vida en abundancia.